Un gusto de estar luego conversando en la mesa tan amable de la cocina. Un gusto para nosotros. Tenemos temas bastante complicados hoy y creo que varios. No sé si vamos a poder dar con todos. Te dejamos la presentación, Adriana, y después por ahí te interrumpimos para hacerte alguna pregunta que amplíe la información. ¿Te parece? Claro, digamos que es un tema muy importante, muy interesante, pero también un poco difícil de transmitir, ¿no? Y que el interés es que podamos llegar a nuestros oyentes de manera que, bueno, que sea claro, ¿no? Que sea una forma clara de comunicar esto que es de interés para todos y todas. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por los DEF, ¿no? Que justamente a veces puede resultar un misterio. Bueno, los misterios. Los DEF, ¿en qué consisten? Es una moneda del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y esta moneda ha sido dura de pelear. A ver, ¿por qué? ¿Cómo le contamos a nuestra audiencia de qué se trata? Desde más o menos febrero, Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, está pensando en la manera, o estuvo pensando en la manera de atender la crisis que vive el globo entero, que vive el mundo entero, a razón de la pandemia. Y tal vez fue cediendo o fue haciéndose menos dura la posición del Fondo Monetario con respecto a aquellos países deudores pobres y no tan pobres, digamos, de ingresos medios, que están necesitando de una ayuda internacional. Es así que, bueno, nuestro ministro Guzmán empieza también a interesarse en el sentido de que dice, bueno, acá tenemos nosotros que poner toda la fuerza para lograr entonces que los miembros de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario atiendan el problema a nivel global. Y en esa tarea se puso Martín Guzmán, luego de este inicio de Georgieva. Sí, te escucho. Adriana, perdón, vos sabés que Sandra, ¿qué me decías? se entrecorta la comunicación. Acá me dicen si hay alguna forma de acercar tu computador o tu teléfono. A ver ahí. Vamos a probar. ¿Ahí puede ser? Ahí te escuchamos mejor, sí. Bueno, capaz que sí, porque queda un poco oculto el ingreso del micrófono, ¿no? Al micrófono. Ahora capaz que no. Bueno, entonces yo les estaba diciendo que que Kristalina Georgieva ha desendurecido la posición del Fondo Monetario Internacional respecto a los países deudores pobres y de medios ingresos, y está apostando a una ayuda global, y haya estado el ministro Guzmán tratando de que esto también se decida a nivel nacional y se vote a favor, luego en una votación ya en el Fondo Monetario Internacional, para recibir esa moneda que llamamos del Fondo Monetario Internacional. Yo les cuento que consiste, uno dirá, a ver, ¿qué es eso, no? Que es una moneda especial que tiene el Fondo Monetario, y en realidad es una canasta de monedas de los países más importantes del mundo. Por ejemplo, el dólar de los norteamericanos, el yuan de los chinos, el yen de los japoneses, la libra esterlina de los ingleses. Son monedas que las más importantes de los países del mundo, las más, digamos, fuertes. Entonces esta canasta reúne estas monedas, y aquí me estoy olvidando del euro, ¿no? Reúne estas monedas que esa canasta está formada principalmente por el dólar. El que más representa dentro de la canasta es el dólar, tiene así como un 42% de esa canasta. El euro un 31%, y después los otros países entre un 10 y un 8%.
Entonces esa canasta es la que se pone, digamos, como a disposición de los países más pobres y de los países de medianos ingresos endeudados con el fondo. De allí se decide, la última vez que se hizo esto, que se acercó esta posibilidad a los países del mundo, fue con la crisis del 2009, la crisis financiera. Y ahora con la crisis provocada por la pandemia. En aquel momento fue mucho menos que ahora lo que se puso a disposición del mundo. Lo que hay ahora son 650.000 millones de dólares, ¿no? Que esos 650.000 millones de dólares se van a repartir de una manera, digamos, consideremos que no es muy, no atiende mucho a la justicia, ¿no? A la justicia de lo que debiera ser, porque viene con muy poquito para los países más pobres, tan solo 21.000 millones de pesos. A ver, parece que se corta la transmisión. Para los países de ingresos medios, para los países de ingresos medios, a ver cómo podríamos solucionar. ¿Me están escuchando ahora? Ahora sí, Adriana, te hago una pregunta. ¿Por qué entraría la Argentina a recibir plata de este fondo que se llama Asignación de Derechos Especiales de Giro, ¿sí? El DEG, del Fondo Monetario Internacional? Porque, claro, ¿por qué? Porque, como te digo, esta asignación que se hace es para los países pobres y de ingresos medios. Nosotros estamos entre los países de ingresos medios, países gente, países en desarrollo, y los derechos especiales de giro es como repartir entre aquellos que formamos parte del Fondo Monetario, formamos parte con lo que se llama cuota parte. Es como que es una sociedad donde hay muchos socios. Esos socios tienen una cuota parte en el capital del Fondo Monetario. Entonces se decide repartir estos derechos entre estos países para poder soportar o para poder hacer frente a la pandemia. Es una decisión que hace la Junta de Gobernadores y donde tiene mucho que ver lo que cada país decide, porque si suponete que Argentina decide que no se va a recibir esos derechos, entonces no estaríamos presentes en lo que es la repartija, por decirlo de una manera más clara. Ahora bien, entonces, ¿cuánto se recibiría? Porque tenemos una pequeña cuota nosotros dentro del Fondo Monetario. Tenemos una cuota que es de 0,67%, mientras que Estados Unidos tiene una cuota mucho más grande. Nosotros somos apenas un 4% de la cuota que tiene Estados Unidos. Y se toma el de dólares que va a repartir el fondo, como somos 0,67, nada más que 4.355 millones de dólares. Y bueno, esos 4.355 es como que están ahí a la espera de que Argentina diga, bueno, nosotros hoy necesitamos pagar tal vez algún compromiso con un país X, podemos de ahí tomar la moneda que corresponde a ese país, porque es una canasta de monedas, como yo les explicaba, de los distintos países, y acceder a poder cumplir con esos compromisos exteriores. Ahora bien, no puede usarse para reestructuración de deuda por parte de los países que tienen deuda insostenible. Y resulta que nosotros tenemos una deuda insostenible, así que no vamos a poder reestructurar la deuda con el Fondo Monetario. ¿Por qué tenemos una deuda insostenible? Porque nosotros, mejor dicho, Mauricio Macri ha tomado una deuda de 57.000 millones en momentos de su gobierno. Y por suerte solamente hemos recibido 44.000 millones, porque cuando llega el gobierno de Fernández dice, no vamos a recibir más, paramos. Entonces no se tomaron los 57.000 millones por suerte. Entonces ahora esto que vamos a recibir
es como que el Fondo Monetario dice, es para los gastos en salud y para atender a la población vulnerable de los distintos países. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, ya que tenemos deuda insostenible y no es para pagar deuda con el Fondo Monetario. Pero a nosotros nos viene muy bien, porque si tenemos que hacer, sí, Sandra, te escucho. Algo que me parece importante de aclarar para la audiencia, Adriana, es si este fondo, este 4% de este DEC, de esta asignación de derechos especiales, si Argentina decide aceptarla y tomarla, se devuelve en algún momento. ¿Y cómo? No, y si tiene intereses, no se devuelve. Bueno, ahí hay una pequeña confusión, tal vez porque se habrá entregado nuestra comunicación, pero nosotros, yo hacía referencia a que somos el 4% de lo que recibe Estados Unidos, de lo que recibiría Estados Unidos, que por supuesto ellos no necesitan esta moneda, recibirla, esta asignación, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo es injusto esto? Porque a los países que necesitan le dan tremenda posibilidad de recibir y a los que sí necesitan no. Entonces, nosotros vamos a recibir 0,67 de los 60, de los 50, no se devuelve. ¿Por qué no se devuelve? No es como decirnos, mire, nosotros le otorgamos mayor participación en el capital o en el patrimonio, por decirlo entendible, del Fondo Monetario. Entonces, es que una participación, o aumentar la participación de los distintos países en el capital del Fondo Monetario. No se devuelve, no hay interés. Ahora, no es una moneda en sí misma, sino que, al contrario, es algo así como un derecho al que podríamos llegar nosotros, un derecho potencial. ¿Por qué nos va a servir? Porque si tenemos que pagarle 2.400 millones de dólares al Club de París, 2.200 millones más en septiembre al mismísimo Fondo Internacional, en diciembre otros 2.000 millones al mismísimo Fondo Internacional, con esto que va a venir, con esta posibilidad de esta moneda o derecho potencial, nosotros podemos atender las cuestiones que vamos a dejar de atender por pagar esa deuda que tenemos con el fondo y con el Club de París. Ahora, ¿cuánto vamos a recibir entre todos los países emergentes? 274.000 millones. México y Argentina pidieron que los ricos, los países ricos, no reciban su cuota porque no la necesitan y la destinen a los países emergentes como nosotros y más pobres. Eso se está por ver. En cuanto a la Argentina, ya decidió el Senado de que vamos a recibir estos derechos de giro, estos derechos especiales de giro. Entonces va a ser beneficioso para la Argentina. Ahora, quiero comentarles que hay una influencia del G7 acá, porque el G7 estuvo diciendo, bueno, sí, entregamos estos derechos especiales de giro, pero no a Venezuela, no a Irán. ¿Por qué? Porque son contrarios a Estados Unidos. Mirá vos la influencia que tienen los países más poderosos del mundo, ¿no? Así que no va a ir para Venezuela, no va a ir para Irán. Y bueno, también es necesario decir que esto viene en con mayor influencia o con mayor impacto, porque va a ser un fuerte impacto para América Latina y el Caribe. Y hay que considerar que en América Latina el 75%, mejor dicho, nosotros somos el 75% de la población que vivimos en los países emergentes y tenemos dentro de la demanda global, o sea, lo que se vende y compra en el mundo, tan solo una participación del 30%. Que también estamos con 44 millones de desempleados en América Latina, que tenemos 209 millones de pobres, que tenemos pobreza extrema con 78 millones de personas,
que tenemos una deuda que nos atosiga el Producto Bruto, no nos alcanza para pagar lo que debemos, que es un 79,3% de lo que producimos. O sea que todo eso iría como la 3/4 parte de lo que producimos a pagar la deuda. Y tan solo tenemos de esos que producimos un 57% que viene de las exportaciones y que podremos decir, con esto pagamos, porque es genuino pagar con las exportaciones y no con el gasto público, no con las políticas públicas para nuestros argentinos y argentinas. Bueno, la cuestión es que esto va a llegar en agosto y ahí vamos a poder disponer de estos derechos especiales de giro, de los DEC. Va a ser bueno en los sentidos, porque también, y esto tiene que ver con las reservas, va a ir a aumentar las reservas internacionales de la Argentina y de los otros países que reciban los DEC. Ahora, ¿qué son las reservas? Podemos hacer un poquito de docencia y decir que las reservas son aquellas divisas extranjeras más el oro que garantizan el pago al exterior de las importaciones y de la deuda. Porque nosotros, ¿por qué necesitamos dólares en nuestras reservas? Porque las importaciones las pagamos en dólares y porque también pagamos en dólar la deuda. ¿Y por qué necesitamos las reservas entonces? ¿Para atender esto? Sí, para atender esto y también para cuestiones internas dentro de nuestra Argentina, porque esas reservas garantizan los argentinos y argentinas tenemos en los distintos bancos y porque el Banco Central, que es quien tiene las reservas, hace de esas reservas una herramienta para sostener la economía de la Argentina. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos reservas, y eso tiene que ver con lo que ahora también es el déficit fiscal, que después vamos a charlarlo, yo lo que quiero comentarles es que necesitamos estas reservas como herramientas en 3 sentidos. Vamos a ver cuáles son esos sentidos entonces. Teniendo mayor disponibilidad de dólares, nosotros podemos bajar la inflación por algunas rutas o caminos, porque por otras rutas tal vez tratar de bajar la inflación con las reservas y con algunas herramientas que va a ejecutar el mercado, el Banco Central, va a ser un problema porque va a crear más inflación. Veamos de qué manera es bueno esto. Bueno, ¿a dónde van a ir los dólares? Cuando llegan los dólares que van a engrosar las reservas, ¿qué es lo que hace el Banco Central con esos dólares? Por ejemplo, para los exportadores. Viene el exportador con los dólares, el Banco Central los recibe y deposita en las cuentas de los exportadores pesos argentinos. Entonces, se queda el Banco Central con los dólares y pasa esto a pesos para las cuentas de estas personas que son los exportadores. También para los bancos comerciales. Los bancos comerciales reciben dólares, por la razón que sea, va al Banco Central, dejan los dólares y el Banco Central pone pesos en esos bancos comerciales, en los depósitos que los bancos comerciales tienen dentro del Banco Central. Entonces ahí estamos convirtiendo dólares en pesos, lo cual es bueno, porque no es bueno que nuestra economía sea dolarizada en su totalidad. Bien, ¿qué más puede hacer el Banco Central? El Banco Central puede decir, bueno, vamos a tener plazos fijos con unas tasas que sean más atractivas para que las familias de Argentina no vayan a comprar dólares y depositen en los plazos fijos. Esta es una herramienta también.